Y qué murciélago tan feo. Ese se parece a ese. ¿Usted sabía que eso está relacionado con ese murciélago de ahí? Y ese murciélago con ese pato y ese pato con ese oso. ¿Qué habla? Se lo juro. ¿Usted sabía? Pues venga, le cuento. Vea, si usted quiere saber cómo es que un pato, un perezoso y un murciélago pueden estar relacionados, tiene que saber una cosita. Y esa es taxonomía. La taxonomía es una ciencia que agrupa ordenadamente a los organismos vivos de acuerdo a lo que se presume son sus relaciones naturales, partiendo de sus propiedades más generales a las más específicas. Uy, ¿cómo así? Espérate. Más despacio. La taxonomía más breve y fácilmente es esa que le dice a usted qué tan lejana o cercana es una especie de otra, por medio de un arbolito por ahí que le pusieron árbol de la vida. Que no es como tal un árbol, es más bien un puntico que le salen como muchas, bastantes ramas. Y así podemos saber qué tan relacionadas están dos especies como un humano de un pato. Bueno, no. Acá le hablaremos el ejemplo de un pato, un murciélago y un perezoso, poniéndonos aún más técnicos el género Anas, Bradypus y la familia de Philosteoideae. ¿Familia? ¿Género? ¿Qué es esa vaina? Espérese. Volvemos a lo que es taxonomía, que le voy a empezar a contar lo que es el orden taxonómico de las especies, que es como meterle jerarquía. No un tipo de triángulo, sino por sus características. Y qué tantas especies tienen esa característica hasta que éstas se vuelven cada vez más y más específicas. ¿Cómo? Pues vea, yendo desde el más grande hasta el más chiquitico, primero está el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y por último, especie. En este caso, el pato y el murciélago se diferencian a partir de su clase, mientras que el pato del perezoso se diferencian no más hasta su orden. Ya le vamos a explicar un poquito más cómo es la cosa. La taxonomía del pato, tomando como referencia el pato real o ánade real, especie base de muchos patos domésticos, es la siguiente. Daremos inicio con su reino, el cual pertenece a Animalia. Incluye todos los animales, organismos multicelulares que obtienen energía consumiendo otros seres vivos. Su filo es cordata. Se caracteriza por la presencia de una notocorda en algún momento del desarrollo, sistema nervioso dorsal y faringe perforada. Su clase es aves. Engloba a todos los animales con plumas, alas y un metabolismo endotérmico, lo que quiere decir que su sangre es caliente. Su orden pertenece a los anseriformes, grupo de aves acuáticas que incluye patos, gansos y cisnes, caracterizadas por patas palmeadas y picos adaptados a la alimentación en el agua. Por otro lado, tenemos su familia, la cual es Anatidae. Abarca los patos, gansos y cisnes, aves generalmente acuáticas con cuerpos robustos y plumaje denso e impermeable. Por último, tenemos especie, la cual es Anas platyrhynchos, el ánade real o pato silvestre, especie base de la mayoría de los patos domésticos y ampliamente distribuida en el mundo. Los murciélagos son mamíferos que pueden volar. De hecho, son los únicos mamíferos que lo hacen. La clasificación taxonómica de los murciélagos es algo así. Reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Chiroptera. Pero, ¿qué es todo esto? Bueno, Reino Animalia. Eso significa que los murciélagos son animales. Como su nombre lo dice, comparten características con otros animales como ser multicelulares y obtener su alimento consumiendo otros organismos. Filo Chordata. Esto significa que los murciélagos tienen una nota corda. ¿Pero qué es una nota corda? Bueno, una nota corda es una estructura similar a una varilla que da soporte al cuerpo. También tienen un cordón nervioso dorsal hueco, hendiduras faringias y una cola postanal. Clase Mammalia. Esto significa que los murciélagos son mamíferos. Comparten características con otros mamíferos como tener pelo, glándulas mamarias para alimentar a sus crías con leche y ser de sangre caliente. Orden Chiroptera. Este es el orden específico de los murciélagos. La palabra quiróptera significa mano alada en griego, lo que describe la característica más distintiva de los murciélagos, sus alas. Dentro de este orden encontramos dos subórdenes principales, cuáles son suborden Megachiroptera y Microchiroptera.
Megaquiróptera, como su nombre lo dice, son megamurciélagos, también conocidos como zorros voladores. Suelen ser más grandes que los micromurciélagos y se alimentan principalmente de frutas y néctar. Microquiróptera son los micromurciélagos. Son generalmente más pequeños y tienen una dieta más variada, que incluye insectos, frutas, néctar, sangre o pescado. Asimismo, utilizan la ecolocalización para orientarse y cazar. Por último, los murciélagos hacen parte de la familia Phyllostomidae. ¿Cuál es la familia Phyllostomidae? Dentro del suborden Microquiróptera encontramos la familia Phyllostomidae, que incluye a los murciélagos de hojas nasales. La familia Phyllostomidae es una de las más diversas dentro de los murciélagos. Incluye una gran variedad de especies con diferentes formas, tamaños y estilos de vida. Ahora vamos a hablar del oso perezoso, que se conoce también como Melursus ursinus en su nombre científico. Este animal hace parte del dominio Eukarya, el cual conforma a todos los seres vivos que sean formados por células eucariotas. Este mismo forma parte del reino Animalia, pues que, como su nombre lo dice, abarca a todos los animales. Después, en su filo, es el filo Chordata, del cual se hablan de todos los animales que poseen una columna vertebral. También se les caracteriza por tener un sistema digestivo completo, es decir, incluyendo boca y un ano, un endoesqueleto cartilagoso u óseo y una simetría bilateral. El orden Mammalia, como lo dice su nombre, es un orden en el cual hacen parte todos los animales que son mamíferos. ¿Qué quiere decir mamíferos? Que poseen glándulas mamarias con las cuales pueden amamantar a sus crías. Después sigue el orden pilosos, el cual abarca a todos los osos hormigueros y a los perezosos mismos. En familia nos encontramos con que los osos perezosos hacen parte de la familia Bradypodidae, la cual hace referencia a los osos perezosos que tienen 3 dedos por extremidad o brazo, como le diríamos nosotros. Por último, el nombre científico de esta especie se conoce como Bradypus variegatus. Este animal suele encontrarse normalmente en Centroamérica y Suramérica. Y como dato curioso, fue declarado símbolo nacional de Costa Rica, representando la fauna del país mismo. Ahora hablaremos de los métodos de clasificación. En la taxonomía se utilizan para garantizar y agrupar organismos basados en sus características compartidas. Los principales métodos Son la clasificación morfológica, la nomenclatura binomial, la clasificación filogenética o cladística, la clasificación molecular y la clasificación por características ecológicas y funcionales. Empezaremos hablando de la clasificación morfológica. Esta se basa en las características físicas observables, como la forma y tamaño de los organismos. Aunque es útil, puede ser engañosa debido a adaptaciones similares en especies no relacionadas. También tenemos la nomenclatura binomial. Cada organismo recibe un nombre científico de 2 partes, género y especie, facilitando la comunicación entre científicos. Sin embargo, este sistema solo nombra y no clasifica las relaciones evolutivas. Por otro lado, tenemos la clasificación filogenética o cladística. Agrupa organismos en clados según su historia evolutiva común, mostrando sus relaciones en árboles filogenéticos. Es un método preciso pero complejo que requiere un análisis muy detallado. También se cuenta con la clasificación molecular. Esta utiliza la información genética ADN o ARN para determinar relaciones evolutivas entre especies, siendo el método más preciso y moderno, aunque un poco costoso. Por último, tenemos la clasificación por características ecológicas y funcionales. Estas organizan a los organismos según sus roles ecológicos o funciones biológicas, aunque este método es común y más subjetivo. ¿Sí vio lo chimba que es la naturaleza?
Aunque estos 3 animales parezcan muy distintos, todos comparten un origen común en el árbol de la vida. Cada uno ha seguido su propio camino evolutivo, adaptándose a diferentes ambientes y necesidades. Comprender su clasificación nos ayuda a apreciar la diversidad y la belleza del mundo natural. Espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias. ¡Chao!